y no se puede intercambiar. ¿Ya? Así de simple. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron ¿qué? Ahí viene el problema. No es endurecido. Además, estamos en el versículo 7, ¿de acuerdo? Porque aquí aparece la palabra griega eporotesan. Preste atención, que por eso es importante ir corrigiendo las traducciones. El otro, es que es terrible esa traducción. Ahí se nota el antisemitismo enseguida. Nosotros fueron endurecidos. O sea, como si Dios hubiese endurecido a los judíos, a los demás, para que no creyeran. Sí. A ver, simple. Porotesan, eporotesan. La palabra porot o porot, la raíz porot, voy a escribir la pronunciación aquí, porot, ¿de acuerdo? Deriva a la palabra griega porosis. ¿Sabes qué es porosis? No es endurecimiento. Porosis significa... No, les voy a explicar. Es un velo, para hacerles la explicación muy sencilla. Se le llamó porosis en la Septuaginta al equivalente de la palabra hebrea Kehá o Kehut. Kehá o Kehut. Eso, en términos médicos, me lo enseñaron unos estudiantes, se llama ptosis palpebral. ¿Cómo? Ptosis palpebral es cuando el párpado se cae sobre el ojo y le obstaculiza la visión. Entonces, no es ceguera, no es endurecimiento, no es nada de eso. Es que el párpado se cae naturalmente y obstruye la visión. Entonces, ni es ceguera ni es endurecimiento. Entonces dice, ¿y los demás fueron endurecidos? No. A los demás se les dejó el velo que ya tenían. ¿Ya? Por eso es que Pablo utiliza la expresión cuando dice, ellos cuando leen el pacto de los antiguos, tienen un velo, el cual por Cristo es quitado. ¿Está claro? Entonces Dios no les puso el velo, ni los ha endurecido. Ojo, simplemente les ha dejado el velo que por naturaleza tiene cualquier humano. ¿Está claro? Lo trata como una misma masa corrupta. Un velo natural que surge del envejecimiento, del pecado, de todo. Este caso el pecado, ¿verdad? Es un velo natural. Entonces no dice fueron endurecidos. No. Simplemente está diciendo a ellos se les dejó el velo que por naturaleza tiene cualquier humano. Esa sería la explicación que habría que dar. Ahí no dice fueron endurecidos. O sea que en cualquier parte donde aparezca esa palabra, porosis, debemos saber que es un velo. El velo, un velo que, caído. claro, un velo que... ¿En qué voz está ese verbo? Esto es un auristo, Sí, y es voz pasiva, en griego, ojo, pero teniendo en cuenta el conocimiento que tiene, porque tiene la palabra porosis. Esta palabra porosis ahí aparece una vez más adelante cuando dice, no quiero que ignores que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte. Entonces ahí no dice endurecimiento, ahí dice porosis. Entonces tiene algo que ver con la palabra, con piel también. No. Pareciera que fuera poro, no. Pero porosis tradujo al hebreo Kehá o Kehut. Y cuando tú buscas qué significa Kehá o Kehut, Claro, es ver la palabra donde el velo. Ya es el velo que cae sobre la visión. Hay otra parte que dice que tienen la vista muy corta. No me acuerdo cómo es que dice ese pasaje, hablando de los que no tienen discernimiento espiritual. Tienen la vista muy corta, dice. ¿Ya? Entonces no es ceguera porque el ojo está bien. No es endurecimiento porque no tiene nada que ver con endurecimiento. Es un velo que ha sido dejado allí, que ni Dios lo ha puesto ni nada. Ha crecido por la vejez. Se ha dado por el envejecimiento, por el pasar de los años. ¿Está claro? Pasan los años y eso se nota, vea. Los rabinos de hoy, por el más brillante, Jonathan Sachs, que es lo que yo a veces más cito, o el rabino Noam Yitzhak, y ya no tienen la misma brillantez que tenían los rabinos antiguos, de la era del Talmud, de la era del Midrash. Eso se ha ido extinguiendo, esa luz se ha ido apagando. Y eso, estos dos rabinos son eminentes
porque comentan a los antiguos, porque se remiten a los antiguos. Pero ellos de hoy, tú hablas con un rabino hoy y te sale hablando de inmortalidad del alma, del espíritu. Y tú dices, ¿pero esto qué es? Ya, te habla de Kabbalah, de cuestiones así que, pero wow, ¿esto qué tiene que ver? Sincretismo. Porque se ha ido extinguiendo la luz y el párpado cae cada vez más. Y cada vez más tienen la vista más corta. ¿Ya? Cada vez más tienen la vista más corta. Porque el envejecimiento, es como hablar del envejecimiento del entendimiento, ¿me explico? Ya va entendiendo cada vez menos, cada vez produce menos luz, menos chispa. Piensen ustedes que en el Talmud se describía a los estudiantes de Torah como dos cuchillos que se afilaban y botaban chispa. Entonces ya los cuchillos ya hoy no botan chispa. Ya los rabinos hoy ya se hablan y ya no sale luz ahí. Ya no cortan. ¿Está claro? ¿Está clara la ilustración? Entonces, no es que Dios haya y los demás fueron endurecidos, no. Fueron dejados con velo. Una pregunta. Diga. Disculpa, que es muy técnica, porque ese tipo de, por tu experiencia, ¿por qué ese tipo de literatura se traduce así? Aquí al castellano. Porque por alguna línea específica. Por la teología antisemita que más le vamos a hacer. Pero cuando hicieron esto. Por eso te digo, si hoy lingüísticamente se puede demostrar el significado original de una palabra, no sé si es que les faltaban herramientas cuando tradujeron, pero yo pienso en particular que es la prevalencia de la teología sobre el texto. Siempre. Eso es así. El traductor siempre. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón por la que no aparece la palabra iglesia en el Antiguo Testamento? Porque al teólogo no le cabe que la iglesia aparezca en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenemos ahí San Isaías, San Jeremías, pero sí San Mateo, San Lucas, San Juan? Eso es teología, concepción o preconcepción teológica. ¿Está claro eso? Podríamos decir que esa es la famosa teoría del reemplazo. Sí, del reemplazo, exacto. Entonces aquí, por ejemplo, algo que yo he enseñado y lo enseño también en otras clases. En Santiago dice, si algún hermano entra en vuestra sinagoga, dice sinagoga en griego, pero ahí el traductor búscalo para que vea, dice vuestra congregación o iglesia. Ahí sí pone congregación o iglesia, porque no conviene que diga sinagoga. Santiago, una carta del Nuevo Testamento hablando de sinagoga, no conviene. Pero vas a Apocalipsis, donde debería traducir asamblea de Satanás, ¿cierto? Dice, y tienen los que son, y ahí dice, no, sinagoga es Satanás, ahí sí pon sinagoga. ¿Ya? Es la misma palabra. Y el texto también donde cita a Moisés en el libro de Hechos, que dice, este es aquel Moisés que estuvo y claro, en congregación. Claro, y en el griego aparece, estuvo en la iglesia. Es en la iglesia. ¿Ya? Estuvo con la iglesia allá en el desierto, En el monte Sinaí. pero él pone que estuvo con la congregación para que no pegue. ¿Está claro? Claro. Eso es teología de sustitución, de reemplazo, de secesión, de todo lo demás. Lo que pasa es que los traductores en el Nuevo Testamento ya quisieron diferenciar Sí. los dos pueblos. Ya. Eso te digo, es una teología de reemplazo. Exacto, entonces ¿qué pasa? Por eso es que se pierde, la gente piensa de que los dos pueblos van a ser en el futuro. ¿Ya? Claro, ¿Entiendes? sí. Ya, que judíos y gentiles se van a unir es en el futuro, cuando Él venga. Que hay un plan para cada quien. Y que hay un plan ahora para cada quien, pero resulta de que no. Desde el momento en que Dios está llamando, nos está haciendo un mismo pueblo. Así es, uno solo. ¿Ya? Ok, entonces Lo que dice, dice Efesios, de los dos pueblos hizo uno solo, constituyéndose la paz. aboliendo las 2, enemistades. Efesios 2, 13 y 14. Es correcto. Entonces está diciendo que la elección, ¿qué es la elección? El pueblo remanente escogido por gracia. A eso es la elección. Las 12 tribus escogidas por gracia de gentiles y de judíos. ¿Está claro? La elección ha alcanzado eso, pero a los demás no lo ha alcanzado porque se les ha dejado el velo. Y eso aplica para judíos y para gentiles también. ¿Ya? Entonces dice, como está escrito, Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer el texto hebreo porque ahí hay un problema de traducción también, evidentemente. Sí, señor. Vamos a buscarlo. Vamos a dirigirnos, a Isaías.
a Isaías 29:10. No, y con ese contexto más todavía. Vamos a leer Isaías 29:10. ¿Qué dice? Porque Hashem derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Nada, está mal ¿Esa qué entendido. versión es? Léalo de nuevo. Mira, vamos a hacer la observación. Por eso es Espérate, ya lo importante. busco aquí. El ¿Isaías verbo qué? Isaías 29, 10. 29:10. Isaías 29:10. Aquí hay un problema con el verbo natán. Ojo que hay que entenderlo. El verbo natán esencialmente significa dar. Les dio. ¿Qué es dar? Dar implica permitir. Ojo, permitir. Entonces lo que está diciendo es que Dios, como hablamos con las maldiciones, ¿se acuerdan? Que yo mandaré, que yo pondré. No es yo pondré, yo daré. Es decir, voy a permitir que ocurra eso. De lo que hemos venido hablando, que ocurra lo que haya de ocurrir naturalmente, pero Dios no tiene necesidad de imponerlo. ¿Está claro? Son cosas que se. Son cosas que se van a dar si Dios no habla, si Dios no se revela, si Dios no brilla. Si Dios no la corta. Si Dios no hace algo, eso es lo natural que va a pasar. Vamos a leer, lea de nuevo Isaías 29:10. Léalo. Porque Hashem derramó sobre vosotros espíritu de sueño. No es derramó, les dio. Aquí se extendió. Nada. Dio. Inclusive en griego aquí dice edoken aftis. Edoken es el pasado de doken, que es dar. ¿Ya? Doken. Les dio. Les permitió. Les dejó. Pero Dios no se lo ha impuesto. Pues estaríamos precisamente contradiciendo lo que estamos diciendo ahora. Pero la escritura no se puede romper. ¿Está claro? Entonces léalo, hermano. Dios les dio Sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. nada. Siga. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Es correcto. Entonces Dios no es que haya impuesto eso, ¿ah? Ni Dios lo ha dado, ni Dios lo ha enviado, ni pondré, ni nada de esas cosas. Dios dejó el curso natural de lo que iba a pasar. Y lo acabo de decir ahora antes de leerlo. ¿Qué es lo que ha pasado hoy con los rabinos? Que ya no tienen el mismo brillo. ¿Por qué? Porque la revelación ya no está al alcance de ellos. Ahora toda la revelación Dios la canaliza es a través de Mashiach. ¿Está claro? Es decir, que Entonces, Dios le está poniendo un velo a los rabinos hoy para que no entiendan. No, ya lo tienen. Porque no han tenido, ¿qué cosa? La revelación. Entonces Dios no se los ha puesto. Es que eso es lo natural que ocurre. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, por eso sus oídos, ¿qué es lo que habíamos hablado en el capítulo anterior? no hay. Que si Dios, mira, ¿qué dice Isaías? ¿Acaso no han escuchado? Pero nadie exhibió fidelidad a nuestro anuncio. Es la fidelidad, el juramento, la palabra de Dios la que causa el que tú escuches. Entonces Dios no tiene necesidad de taparle los oídos a nadie ni la boca a nadie. Ya están tapados. Ya están tapados. Porque por naturaleza Isaías dice, ¿quién exhibió fidelidad a nuestro anuncio? Nadie. Nadie. Y no había venido Mashiach. Y está diciendo, oye, pero es que nadie nos oye. Nadie exhibe fidelidad a lo que estamos hablando y es palabra de Dios. Ah, entonces el oír es por el juramento y la promesa de Dios. Es por promesa. Como dice Romanos 3:10, no hay nadie que entienda. Es correcto. Entonces, está claro. Entonces Dios no le pone velo a nadie, Dios no le pone dureza a nadie, Dios no endurece a nadie. Claro. No, nada de eso. No, dicho de otra manera, qué bonito lo que usted dice, el oír es por la promesa. Claro. Por la gracia. El oír es popularmente, quiero decir, el oír es por la palabra y la palabra de Dios, pero esencialmente lo que vimos el viernes pasado es la promesa, es el brit, Claro. es el pacto. El pacto que Dios ha dado. El Su propio juramento. Ese juramento es por el juramento Claro. que permite que nosotros Es oigamos. correcto. Porque por naturaleza no oímos.
por naturaleza no mismo. O sea que si Dios no permite eso, Claro, si no lo hace. si no lo hace, si en ese verbo que sería el verbo Dios, como el verbo Claro. Dios sinónimo de permitir, Claro. significa que si Él no permite, ¿cierto?, que esa promesa fluya, Claro, vamos a quedar endurecidos, oscurecidos y de todo. es Por la- eso, claro, por su juramento, por eso dice, si el Señor no nos hubiese dejado un remanente, seríamos Sodoma y Gomorra. ¿O no? por su infinita, Por el puro afecto de su voluntad, Por lo su dice en voluntad, Efesios. cierto. Claro, por gracia. Por eso Está dice, bien, yo pero- tendré misericordia del que yo tenga me misericordia. parece que Dios me revelará ahora que es no critique, no censure, más bien ruegue para que Dios Claro. permita que los ojos del otro se abran. Sí, así. Entonces no de tanto látigo, Sí, no sí. critique tanto. Claro, es Ruegue que para que la gracia alcance a todos. es correcto, ese es el mensaje. Y el Como, mismo. como dice el amigo mío, no le digas más arrepiéntete, sino Sí, vamos a orar por ti. correcto. Ya, vamos a orar por ti. Regresa y vamos a orar porque aquí no hay más nada. Ahora veo claramente. Que te adopten. Bien, y mira lo que dice David. ¿Qué dice el rey David en el Salmo 68, 23? ¿Ya? ¿Qué dice el rey David? Vamos a la fuente. Salmo 68, 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. No, ese no es. Ese es 35, 8 quizás. Salmo 68, 23 o el 35, 8. 25. Donde habla de la mesa, dice, sea la mesa de él para trampa. Y, ¿ya lo tiene? 35.8. Ese. 35.8. Sí. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Sigue. Con quebrantamiento caiga en ella. Es correcto. Esa es la idea de lo que está hablando acá. David dice eso es lo que va a pasar naturalmente. La mesa de ellos va a ser la propia trampa. Una guillotina. ¿Está claro? Las mismas lazos que han tendido, eso es lo que van a caer. Por eso dice, ¿verdad? Dice, sea de su mesa vuelta en lazo y red y en tropezadero y en retribución. Pero la mesa que ellos han preparado, Dios no les ha puesto eso. Es la propia mesa que ellos han arreglado para ese efecto. Así es. ¿Está claro? Esto coincide, este tema de la mesa coincide con lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 10, cuando dice, han ignorado la justicia de Dios y han querido establecer la suya propia. Por eso es que el Salmo 23 dice, tú ordenarás una mesa delante de mí. ¿Está claro? ¿Ya? Esa mesa es la mesa del Señor. Solamente podrán comer de ella los que sean hechos partícipes de ella. Entonces por eso dice, sea la mesa de ellos tropiezo, no es la de Dios. acá no me cuadra ni por casualidad. Está claro. 68, 23. Es que debe ser o el 68-23 o el 35-8. Sí, lo acaba. 35. No cuadra. Léalo, un verso antes y un verso después, porque 35. Salmo 35. 8, sí. Sí. Solo está citando David, pero está haciendo un drash de los dos salmos. Venga el quebrantamiento sin que lo sepa. Es ese, Y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. es correcto. La red de ellos, la mesa de ellos. ¿Y qué dice el 68-23? 68, 23. ¿Qué dice? Es que no coincide. Ese es el Ah, problema. nunca. Está mal partido el verso, seguramente. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. ¿Y qué más dice? 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos No. de mi Dios, de mi rey, Bueno. en el santuario. Ahí hay un problema, porque hay un salmo que dice Yehishul Hanan de Mokesh, está hablando que la mesa de ellos sea trampa, pero el énfasis que está haciendo Pablo aquí, la mesa de ellos, ojo, no es la mesa de Dios, sea la mesa de ellos. La mesa siempre se ha asociado con los deleites, los manjares, y en este caso estamos hablando de las cosas espirituales. Por eso dice el Salmo, repito, tú prepararás una mesa delante de mí. Entonces es la mesa del Señor la que Dios nos está preparando versus
la mesa de ellos, que es la que ellos se han preparado, o sea, su propia justicia. ¿Está claro? Por eso es que hace esa alegoría de la mesa, ¿no? Bien, entonces dice, David dijo eso, hombre, eso es lo que va a pasar, como se ha inventado su propia mesa, sus propias cosas, lejos de lo que Dios ha preparado, pues eso le va a hacer trampa, le va a hacer red, les va a hacer lazo, le va a hacer de todo. ¿Está claro? ¿Está claro el concepto? Bien, entonces dice, sus ojos se han oscurecido, ¿verdad?, de no ver, y les agobiarán siempre en su espalda. Digo pues, ¿ha tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. ¿Está claro? Y está hablando de tropiezo. Ojo, tropiezo, no está hablando de una postración. ¿Está claro? Una cosa es que tú estés tropezando, trastabillando, como decimos aquí. Estás ahí como que vas para abajo, pero no te has terminado de caer y no estás postrado. No has perdido. Estás ahí, estás que precipitándote, pero no estás postrado. No tan valiente. Tropezado simplemente. Dice, a través de ese tropiezo vino la salvación a los gentiles. ¿Ya? ¿Con qué están tropezando entonces? Pongo así, He aquí yo pongo en Sion una piedra de tropiezo. el mismo. Isaías 26. Están tropezando con el mismo Salvador. Están tropezando con Mashiach, con eso que están tropezando, ¿verdad? Entonces dice, vino la salvación a los gentiles. Si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, fíjate tú, aquí está el equilibrio, está hablando a los gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne e hiciese salvos a alguno de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos, o sea, volviéndose extraños, es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino la vida entre los muertos? Dígame. Muchos dicen que Pablo era el predicador de los gentiles, pero él necesariamente no está diciendo eso aquí, de que él que dejó de predicar a los judíos. No, es que él lo dice en otro lado. Muchos entienden eso, de que él nada más predicaba a los No, porque es que el que diga eso es porque no ha leído Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles él dijo primeramente al judío y después al griego. Llega un momento en Hechos capítulo 13 donde los judíos lo zapatean de una ciudad, creo que es Antioquía, de Pisidia, y él dice, bueno, ahora nos vamos a los gentiles. Pero en cada vez que tenía ocasión, le predicaba a los judíos. No fue al templo de Jerusalén y no hizo hasta el voto de los nazarenos. Dice, llegó al límite y el tiempo ahí en esa Es una prioridad, en esa prioridad. Luego da prioridad a los gentiles porque son un campo virgen, pero siempre que tuvo ocasión, voy a celebrar en Jerusalén la próxima fiesta. Me es necesario ir a Jerusalén. Voy a ir al templo. Entonces, el que diga que Pablo fue apóstol de los gentiles solamente, no ha leído la Biblia. Era algo que no se había dado hasta ese momento, o sea, era algo que era bien notable. Una novedad. Pero, de los mismos creyentes. Hermano, le pregunto, pero en varios pasajes hace énfasis como en lo que dice aquí en donde, en el 11:13. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ajá. Entonces dice, ok, hizo más énfasis en los gentiles. Sí, pero ojo, después, Sin desconocer a los judíos, después de haber hecho un amplio recorrido por las colonias judías en la diáspora, fue luego a los gentiles. Eso es simple. Pero que el que ahí diga apóstol a los gentiles como que más nunca le volvió a hablar a los judíos, eso es un error. No se puede decir eso, ¿verdad? Bien, entonces dice, en el 15, en el 16, si en la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, lo aquí decimos estronchadas, ¿ya? Estronchadas es la palabra más exacta. Y tú siendo una rama extraña, ¿verdad?, has sido injertado entre ellas, ojo, entre ellas. ¿Cuál es la ilustración? Esta es la ilustración, presten mucha atención, que esto es un ejemplo. El árbol de olivo es un árbol de tallo grueso, gordo,
Y los olivos de Israel casi que la rama surge de la tierra. No es como los olivos que nosotros conocemos acá. Las ramas de los olivos de Israel tienen un arraigo directo desde aquí del tronco y van hasta acá. Una rama estronchada, ¿verdad?, está siendo puesta hacia abajo y aquí se crea un hueco en el tallo y en ese espacio que se crea se está injertando una rama de otro olivo silvestre, de un olivo silvestre que no es de este árbol. Eso es para que la savia del árbol... Fíjate qué hermoso, está diciendo, oye, estas ramas han crecido desde la misma raíz, vienen creciendo. Si algunos han sido estronchados, se ha creado un espacio allí, es para meterte a ti que eres un olivo silvestre, de otro árbol, de otro lado, que no viene creciendo aquí de esta raíz. Y lo impresionante de esto que está diciendo es que es contra naturaleza. Es decir, que no es que el gentil ahora va a aprobar o va a aceptar a Dios, nada de eso. ¿Ya? Está diciendo es, yo contra naturaleza de otro árbol traje y lo metí aquí porque me plació. ¿Ya? Así que se acaba el argumento, no es que yo soy gentil, lo mismo de siempre. No, porque contra tu naturaleza Dios está injertado en este árbol que tiene una raíz. ¿Quién es la raíz? El mismo Mesías. Dijo, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y qué simboliza ¿Ya? el tallo? ¿Qué simboliza? Este es el pueblo de Israel. Claro. El pueblo que está enraizado en Mashiach. Podemos decir que es Israel. Claro, el Y pueblo de la Israel. raíz es el Mesías. Claro, evidentemente. Entonces, todo, y por eso estoy hablando de que las ramas vienen creciendo desde abajo, ¿no? Y los gentiles o los ex gentiles, los goyim, ahora vienen a ser ¿qué? Kadosh, santos, vienen a ser ¿qué? Tzadik. Porque este pueblo que crece en Mashiach, y Mashiach es Kadosh y Tzadik. Se alimentan de la sal. Entonces hay que poner aquí abajo Kadosh y Tzadik, que es Mashiach. Mashiach. Todo el que crezca de Mashiach va a ser Kadosh y Tzadik. Entonces, ¿qué le pasa a una rama estronchada? Si no recibe la savia, ¿se va ¿qué? Secando, Se marchita. se va marchitando, ¿o no? Eso es lo que digo y repito, es lo que le está pasando al pueblo judío hoy. El pueblo judío incrédulo de hoy, en Mashiach, se está marchitando, se está quedando sin motor, sin propulsión, sin combustible. Y Pablo utiliza la figura aquí, dice que las raíces son las que sostienen todo y que la savia se construye a partir de los nutrientes que da la raíz. Y esa savia que sube, la savia bruta, sabemos, ¿verdad? Se va nutriendo a través del tallo y llega a las ramas cuando ya es procesado y todo lo demás. Pero viene de la raíz, y si la raíz es Mashiach, que es santo y justo, entonces las ramas van a ser santas y justas. Luego, si una rama está estronchada y ya no le recibe la misma cantidad, está ¿qué? Marchitándose, se está marchitando. Y por eso Mashiach dijo, toda rama que no lleva fruto en mí es cortada y echada al fuego. ¿Está claro? O sea que muchos del pueblo judío hoy están en Tilintilán. Están tronchados. Están estronchados. ¿Está claro? Están ahí pegados todavía, pero se están secando. Solamente es Dios el que los puede levantar de nuevo, amarrarlos y que se nutran otra vez, pero ya de la savia de Mashiach. Pero toda rama que se seque y no lleve fruto en él, es cortada y echada al fuego. Sea judío, por muy judío que haya crecido. O sea que, a ver, esta figura es parecida a lo que acabas de decir antes en cuanto a que Dios no es que haya endurecido, Claro. sino consecuencia de la misma ceguera espiritual por el pecado Es correcto. en el hombre. Claro. Ya, porque no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Dice, cada uno se apartó por su camino y nos hicimos inútiles. Sí. Entonces podríamos decir que ellos venían nutriéndose de la raíz, Claro. ya, pero precisamente
como han tropezado con Mashiach, ¿ya? Porque establecieron por establecer Su propia justicia, dejaron de ver a Mashiach. dejaron de Le ver a pusieron su Mashiach velo. y se troncharon. Claro, se han estronchado Ya. naturalmente. Naturalmente. Claro, se han Se han estronchado. estronchado ellos mismos. Claro, porque Dios no es que los haya cortado, sino que el efecto natural, cuando, acuérdense que inclusive los árboles se renuevan también, el tallo, van soltando la corteza, todo lo demás. Cuando Mashiach viene como la raíz y el linaje de David y forma un tallo, nutre un tallo, ellos quedan desconectados. Pero no es porque Dios los haya desconectado a propósito. Ellos mismos, por imponer su propia justicia, quedaron separados de Mashiach. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces, en ese estado de separación, por donde está corriendo ahora la savia, No pasa por ellos. no pasa por ellos Por y están entronchados y se están secando porque no reciben la savia de Mashiach. ¿Está claro? Pero están pegados ahí en el árbol todavía. Ahora, por eso les digo, si no creéis que yo soy En vuestros delitos moriréis. Y todo árbol que no lleva fruto en mí es cortado y echado al fuego. Y fíjense ustedes, qué curioso, que los sabios de Israel, los más prominentes, a uno de ellos se les llamó Eshkol. Eshkol, que es una palabra hebrea que básicamente significa gajo de uva, pero viene de la abreviatura de Ish Shehakol Bo, un hombre en quien está todo. Así, es decir, como que va, el mega más. Y entonces, ¿qué dijo Mashiach? Yo soy la vid y ustedes los Eshkolots. Viene de Ish, ¿Ya? Shehakol Bo, que todo está en él. Ojo, lo que está diciendo Mashiach es profundo. Que por ahí hay algunos que dicen Eshkol, que porque tienen todo, que eso, porque Eshkol significa pámpano, los gajos de uva. Entonces dice, bueno, si ellos son Eshkol, yo soy la vid. Y el que, ¿cierto? Nada podéis hacer separados de mí. ¿Cierto? Vamos a leer ese pasaje para que lo recreamos un poquito. Yo soy la vid y vosotros los Eshkolot. ¿Ya? Eshkolot significa el plural pámpanos. Leanlo, para ir terminando. Para que comprendamos que esto que está diciendo Pablo aquí, de las ramas destronchadas, es lo mismo que dijo Mashiach allá sobre los pámpanos. Vamos a leerlo. Juan 15:5. Léalo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sigue leyendo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Excelente. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Excelente. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ok, dando la vida por los amigos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué estamos viendo? Está diciéndole, ¿y quiénes lo están oyendo ahí? ¿Gentiles acaso? ¿Quiénes están oyendo a Jesús hablando allí? Judíos. Y le está diciendo, el que no permanezca en mí y mi palabra en él, cortado y echado al fuego. ¿Está claro? Es lo mismo que está diciendo Pablo acá. Oye, ellos están estronchados ahora, están ahí como que pareciera que van a ser cortados y echados al fuego. No lo sabemos. Solamente Dios lo va a saber. Solamente Dios lo va a saber. ¿Está claro? Por eso dice, no te jactes. Mira, vamos a seguir leyendo para ir terminando. Dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, estoy en el verso 18. ¿Ya? Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad están estronchadas. Ojo. Pero tú por la fidelidad, por la promesa, por el pacto, es que estás en pie. No es por ti mismo,
¿Ya? No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no ha tenido consideración de las ramas naturales, a ti tampoco tendría entonces consideración. ¿Está claro? Eso bajo el juicio de lo que ellos están diciendo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que están cayendo, mas la bondad para contigo si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Estamos hablando de la hipótesis, ¿verdad? De diciendo, hombre, si eso fuera como tú dices, entonces, ¿cómo vas a estar tú seguro de que vas a permanecer en la bondad? Entonces tú también en el futuro podrías ser cortado. Pero aquí no se trata de ese escenario, ¿ya? Porque esto no debe llegar nunca a darle a pensar a alguien de que la salvación se va a perder. Lo que está instándoles a ellos es decir, oye, Dios hizo contigo una obra sobrenatural contra naturaleza. ¿Crees que no puede hacer lo mismo con ellos? Si tú crees que no puede hacer lo mismo con ellos, entonces tú también podrías ser desechado. ¿Está claro? Entonces, ese es el escenario que está planteando ahí. Ahí no está planteando de que vaya a ocurrir efectivamente una cosa de esta, de que el que fue salvo hoy, mañana no lo es. No, no está hablando de eso. Está hablando de un escenario hipotético general en el que él está poniendo a funcionar la tesis de los gentiles que estaban en ese momento creciditos y creyendo de que los judíos estaban siendo desechados masivamente, ¿verdad? Entonces dice, y aún ellos, si no permanecen en la incredulidad, es decir, cuando el velo se les quite, ¿ya? ¿Está claro? ¿Sí estamos? Cuando el velo se les quite, ¿serán qué? Reinjertados, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. ¿O no? Hombre, si te injertó a ti que eras olivo silvestre, le va a quedar mucho más fácil reinjertar a uno que era olivo natural. ¿Está claro? Porque si tú eres cortado del natural olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Fácil. Contundente, Contundente. lo ratifica. Sí. Es impresionante. Entonces es la palabra de Mashiach la que va a injertar al silvestre y al natural. Porque separados de él nada podemos hacer, ni judíos ni gentiles. ¿Está claro? Él es el que sustenta el árbol. Claro, porque él es la raíz. Y si no te nutres de él, no vas a recibir savia. Y sea gentil o sea judío, te vas a hacer cortado porque no vas a dar fruto. Toda rama que en mí no da fruto, dice, es cortada y echada al fuego. Sea judía, sea gentil. Porque tiene que estar es su palabra en la persona. ¿Está claro eso? Si no, no va a haber diferencia si eres judío o gentil, igual vas a ser cortado. ¿Está claro? El diferencial es su palabra en nosotros, su gozo en nosotros, el gozo de la salvación. ¿Está claro? Bien. Entonces con esto vamos a terminar, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes o arrogantes acerca de ustedes mismos, que a Israel le ha acontecido un velo en parte, ya un velo parcial. Ahí no dice endurecimiento. Le ha caído un velo parcial a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, ¿ya? Cuando entre en la plenitud de los gentiles. Miren lo que veníamos hablando. El lugar de las 10 tribus. Cuando entre la plenitud de los gentiles, la llenura de los gentiles, Dios va a restaurar todo su pueblo con su identidad, con todo, con sus mandamientos. Es lo que está haciendo hoy. Amén. Por eso queremos que todos los hermanos, sean cristianos, evangélicos, vuelvan a los mandamientos, para que sean todavía más santos de lo que hasta ahora han sido santificados, para que sean más justificados. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? El que sea justo, siga siendo justo todavía, ¿o no? Amén. Vamos a leerlo para terminar.
Eso es hermoso ese Claro, pasaje. cuando se escribe ese texto ahí, es Israel que se menciona en ese texto, dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Claro, Cuando dice todo Israel se refiere al árbol que usted ha dibujado ahí. claro, todo Israel, las 12 tribus, el proyecto. Pero de pareciera que siempre ha habido una que no sé por qué la gente cree que todo Israel es todo el pueblo judío. sí, que pareciera, No. porque es Israel que se predica en este momento, dice, en el 29 está la clave, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel apartamiento, ¿cierto? Sí, sí, no, el velo parcial. Un velo parcial, Sí, en parte, un velo parcial en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y los gentiles son las 10 tribus. claro, entonces todo Israel, que la diferencia es decir Israel y todo Israel, son dos cosas diferentes. Apocalipsis 22. ¿Está claro? Léalo, hermano. Léalo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Kadosh y Tzadik, ¿o no? Sí. Las dos palabras que hemos venido hablando, Kadosh y Tzadik. Entonces a ninguno debe bastar, no, es que ya yo tengo 20 años de ser cristiano. No, todavía hay mandamientos para que siga siendo más santo y más justo. No se detenga. Apocalipsis nos invita a que el que sea santo santifíquese todavía más y el que sea justo todavía practique más la justicia. Entonces no sea perezoso, hermano. Vaya a estudiar Torah y practique. Por eso los fariseos que ellos pensaron que ya habían llegado. Y se Ya, quedaron ahí. es correcto. Ellos pensaban que habían llegado al techo de la justicia. También ese es lo que sucede con la religión hoy en día. Sí, Cada sí. religión está en una posición que piensan que ya Ya ahí, ya todo está hecho. Claro. ¿Se da cuenta? Y lo dice Apocalipsis. Ah, si ya usted cree que es santo, listo, lo felicito, hermano cristiano, es santo. Ahí está la Torah para que siga siendo más santo todavía. Apocalipsis 22. 22:11. Ah, que yo he aprendido a practicar la justicia de Dios. Sí, ahí siga siendo más justo todavía entonces. Ahí está la Torah, no se afloje. hasta la estatura del Señor. Así es. Bueno, hermano, con esto hemos terminado. Shabbat